La oscuridad no siempre grita, a veces susurra verdades cómodas. Se te dijo que había un secreto, que alguien lo ocultaba, que el poder estaba al alcance si aprendías a mirar sin piedad. Pero detrás del mito del control se esconde otra cosa, una maquinaria que simplifica, divide y vende certezas falsas. Este texto no promete ventaja ni redención, promete incomodidad, porque lo que realmente duele no es descubrir un secreto, sino aceptar que nunca existió. La promesa de un secreto sucio que supuestamente las mujeres no quieren que descubras funciona como un anzuelo antiguo y eficaz. Promete acceso a una verdad prohibida, sugiere una élite de iniciados y convierte la complejidad humana en una ecuación simple de dominación. Este tipo de discurso no nace del conocimiento, sino del resentimiento organizado. Se construye sobre una narrativa seductora. Si algo no funciona en tus relaciones, no es porque el mundo sea complejo o porque las personas sean distintas entre sí, sino porque existe una conspiración silenciosa que te oculta la clave. El problema no es la búsqueda de comprensión. El problema es la reducción interesada de esa búsqueda a un enemigo colectivo. El primer mecanismo oculto es la deshumanización por abstracción. Se habla de las mujeres como si fueran un bloque homogéneo, una entidad con voluntad única y estrategias comunes. Esta simplificación permite atribuir intenciones sin evidencia, proyectar frustraciones personales y convertir experiencias individuales en leyes universales. Al borrar la diversidad biográfica, cultural, psicológica, se crea un personaje ficticio fácil de atacar y fácil de explicar. El discurso gana contundencia porque pierde verdad. El segundo mecanismo es la economía de la atención. En un ecosistema saturado, los mensajes que polarizan viajan más rápido. El escándalo vende mejor que la precisión. Decir "hay un secreto que no quieren que sepas" activa miedo, curiosidad y urgencia. No importa si el contenido es pobre, importa que sea compartible. Así, la retórica se afila. Frases cortas, afirmaciones absolutas, anécdotas presentadas como pruebas. El objetivo no es comprender la realidad, sino capturar clics y lealtad emocional. El tercer mecanismo es la transferencia de agencia. Estos relatos prometen poder. Si aprendes esto, controlarás el juego. Pero ese poder es ilusorio. En realidad, se le quita al lector la responsabilidad de mirarse a sí mismo, de desarrollar habilidades relacionales reales, escucha, límites, negociación, empatía, y se le ofrece una receta externa, rígida y tranquilizadora. El alivio momentáneo que produce creer en una clave secreta sustituye el trabajo incómodo de crecer. Hay también un uso instrumental de la psicología. Conceptos legítimos se sacan de contexto y se convierten en armas retóricas. Sesgos cognitivos, estilos de apego, dinámicas de poder. Todo se simplifica hasta volverse caricatura. La ciencia deja de ser un método para entender y se transforma en un decorado que legitima conclusiones ya decididas. El lector no aprende, confirma lo que quiere creer. Otra capa oculta es la nostalgia del control. En tiempos de cambio social, cuando los roles se renegocian, aparecen discursos que prometen restaurar un orden claro. La complejidad se vive como amenaza. El secreto ofrece una vuelta a reglas supuestamente estables donde uno manda y el otro obedece. Pero esa estabilidad nunca existió de la forma que se promete. Es una reconstrucción selectiva del pasado para justificar jerarquías presentes. Este tipo de narrativa también externaliza el fracaso. Si una relación no funciona, la culpa se desplaza a un arquetipo maligno. Eso protege el ego pero empobrece el aprendizaje. Las relaciones humanas fracasan por múltiples razones. Incompatibilidades, heridas no resueltas, contextos, expectativas irreales. Convertir todo en una trampa diseñada por ellas impide ver patrones propios y repetir errores con más convicción. La retórica maquiavélica suele invocar a pensadores clásicos para darse autoridad. Sin embargo, la lectura superficial traiciona el pensamiento profundo. La estrategia sin ética se vuelve torpe. El poder sin comprensión se vuelve frágil. Quien cree dominar a otros mediante fórmulas termina atrapado en su propio guión, incapaz de adaptarse a personas reales. La astucia verdadera no se basa en humillar, sino en comprender sistemas complejos sin perder la humanidad. Hay por último un costo silencioso, la erosión del vínculo. Cuando se mira al otro como enemigo o botín, se pierde la posibilidad de cooperación, intimidad y confianza. Se puede ganar una sensación momentánea de superioridad, pero se pierde profundidad. El cinismo promete protección, entrega soledad. Promete control, entrega rigidez. Promete verdad, entrega un relato cómodo. Desmontar estos discursos no es negar que existan conflictos, intereses o asimetrías. Es rechazar la mentira útil que reduce personas a estereotipos y problemas complejos a conspiraciones.
La comprensión real no se vende como secreto prohibido, se construye con pensamiento crítico, evidencia y autoconocimiento. Quien te promete un atajo hacia el poder suele estar vendiéndote una jaula con el nombre de libertad. La eficacia de estos relatos no se explica solo por lo que dicen, sino por cómo entrenan la percepción. Enseñan a mirar selectivamente, a registrar cualquier gesto ambiguo como confirmación del guión y a descartar lo que lo contradice. Este adiestramiento cognitivo convierte la experiencia cotidiana en un laboratorio de sesgos. Si una persona muestra interés, se interpreta como manipulación. Si muestra distancia, como estrategia. Si coopera, como trampa. Si pone límites, como desafío. El marco lo absorbe todo. No hay falsación posible porque el sistema está diseñado para no perder nunca. Este cierre epistemológico produce una sensación de lucidez. Ahora veo la verdad, pero es una lucidez falsa porque reduce el mundo. La inteligencia real amplía opciones. Estos discursos las estrechan. La complejidad deja de ser información y pasa a ser ruido. Se premia la seguridad dogmática sobre la curiosidad. Y así, la persona se vuelve predecible, justo lo contrario de lo que prometía el relato del poder. Hay un componente emocional clave, la regulación del miedo. El secreto ofrece un mapa para navegar la incertidumbre relacional, pero lo hace amplificando amenazas. El miedo se vuelve combustible. Miedo a ser engañado, a perder estatus, a quedar expuesto. En lugar de enseñar a tolerar la ambigüedad, habilidad central en relaciones sanas, se enseña a militarizar la atención. Se vive en guardia permanente. Eso cansa, endurece y empobrece el juicio. También aparece la confusión entre límites y dominación. Poner límites es una habilidad adulta. Dominar es una fantasía infantil vestida de teoría. Los discursos maquiavélicos mezclan ambos conceptos para legitimar prácticas coercitivas. Se presenta la firmeza como frialdad, la claridad como amenaza, la negociación como debilidad. El resultado es una ética relacional empobrecida donde ganar sustituye a acordar. A corto plazo puede producir obediencia, a largo plazo produce resistencia, resentimiento o ruptura. Un rasgo menos visible es la promesa de identidad. No se vende solo una idea, se vende un nosotros, los despiertos, los que saben, los que no caen. La pertenencia refuerza la creencia. Quien duda arriesga su lugar en el grupo. Así, el relato se vuelve inmune a la crítica, porque cuestionarlo no es un acto intelectual, sino una traición identitaria. El costo de pensar se eleva, la lealtad se confunde con verdad. Estos discursos suelen apoyarse en anécdotas hiperseleccionadas. Historias impactantes sustituyen datos. El cerebro humano está hecho para recordar relatos, no estadísticas, por eso funcionan. Pero la anécdota no prueba una ley. Convertir excepciones en reglas es un atajo retórico, y el atajo de nuevo se vende como sabiduría profunda. El problema no es contar historias, es usarlas para cerrar el pensamiento, no para abrirlo. Hay además una fetichización del control emocional. Se enseña a provocar reacciones como si las emociones fueran interruptores. Esto ignora algo básico. Las emociones son procesos, no botones. Pueden ser influenciadas, sí, pero no programadas sin consecuencias. La manipulación emocional sostenida genera desgaste, desconfianza y contraestrategias. Lo que se presenta como maestría termina siendo torpeza acumulada. En el trasfondo opera una visión empobrecida del deseo. El deseo humano no es solo respuesta a estímulos de poder, también es curiosidad, afinidad, cuidado, juego, proyecto compartido. Reducirlo a una reacción mecánica es negar su riqueza. Quien adopta ese marco termina incapaz de reconocer interés genuino cuando aparece, porque no encaja en el guión. El cinismo que prometía protección bloquea la percepción de lo valioso. Otro punto clave es la responsabilidad desplazada. Si todo es una guerra de estrategias, nadie responde por el daño causado. Así es el juego. Esta moral de tablero exime de culpa y vacía la ética. Pero la vida relacional no es un juego cerrado. Tiene memoria. Las acciones dejan huella. El costo no siempre es inmediato, pero llega. Reputación erosionada, vínculos frágiles, soledad funcional. Finalmente, estos relatos confunden poder con influencia. El poder coercitivo fuerza, la influencia persuade. La primera es ruidosa y corta, la segunda es silenciosa y duradera. La influencia se construye con coherencia, respeto y credibilidad. La coerción se apoya en miedo y escasez. Vender coerción como poder es un fraude intelectual. Produce dependencia del método y pánico a perderlo. Desmontar el secreto implica recuperar algo más difícil que una fórmula. Criterio. Implica aceptar que no hay atajos universales, que las personas no son piezas intercambiables y que la habilidad relacional se aprende practicando, equivocándose y corrigiendo. La verdad incómoda es que no hay conspiración que explique la complejidad humana. Hay trabajo interno,
lectura honesta del contexto y ética aplicada. Todo lo demás es ruido rentable. Un elemento central que estos discursos ocultan es su relación con el mercado. No son solo ideas, son productos, cursos, comunidades cerradas, mentorías, contenidos premium. El secreto no existe para ser revelado, sino para mantenerse siempre a medio revelar. Así se garantiza la dependencia. Cada respuesta genera una nueva pregunta. Cada certeza promete una capa más profunda. El conocimiento se convierte en suscripción, y la frustración del consumidor es parte del modelo de negocio. Este diseño comercial necesita un problema permanente. Si el lector mejora de verdad, si aprende a comunicarse, a elegir mejor, a sostener vínculos, deja de necesitar el producto. Por eso el relato no puede permitir la resolución. Debe mantener viva la sensación de amenaza y carencia. Siempre hay un nuevo truco que ellas están usando, una nueva regla del juego que cambió ayer. La estabilidad del cliente depende de su inseguridad. Aquí aparece la paradoja del control. Cuanto más se promete dominio, más se fomenta la dependencia. El individuo que confía en fórmulas externas pierde sensibilidad contextual. Necesita instrucciones para cada situación. Sin el guión se siente desnudo. El poder prometido no se internaliza, se terceriza. Y quien terceriza su criterio es fácilmente gobernable. Estos discursos también confunden adaptación con sumisión. En relaciones reales, adaptarse es negociar sin perder identidad. En el guión maquiavélico, adaptarse es capitular. Negociar es ceder. Escuchar es perder. El resultado es una rigidez que impide leer señales finas, estados de ánimo, momentos vitales, diferencias culturales. La rigidez puede parecer fortaleza, pero es fragilidad malentendida. El mundo cambia. Quien no ajusta, quiebra. Hay un uso estratégico de la vergüenza. Se ridiculiza la vulnerabilidad, se caricaturiza el cuidado, se patologiza el apego, se crea un ideal de frialdad invulnerable. Pero la vergüenza no construye carácter, construye máscaras. La persona aprende a ocultar necesidades legítimas y a actuar un personaje. La actuación puede impresionar al inicio, pero es costosa de sostener. La intimidad, que exige presencia real, se vuelve imposible. Otro punto oculto es la asimetría moral que el discurso se concede. Se acusa al otro de manipulación mientras se enseña a manipular. Se denuncia la estrategia ajena para justificar la propia. Este doble estándar no es un error, es una licencia ética. Al definirse como reacción defensiva, cualquier acción queda legitimada. El problema es que la ética no desaparece por decreto. La incoherencia se acumula y erosiona la credibilidad personal. La narrativa del ellos contra nosotros también empobrece la imaginación social. Reduce el campo de posibilidades relacionales a dos roles fijos. No hay espacio para la cooperación genuina, el humor compartido, el aprendizaje mutuo. Todo se traduce en señales de poder. Esta mirada no solo afecta relaciones románticas, se filtra a amistades, trabajo, familia. El mundo se vuelve tablero, las personas piezas, y vivir así cansa. Existe además una confusión entre atractivo y sometimiento. El atractivo duradero nace de la coherencia interna, la vitalidad, la curiosidad, la capacidad de generar experiencias compartidas. El sometimiento puede producir obediencia, no deseo. Confundirlos conduce a estrategias que apagan lo que dicen querer encender. El deseo no florece bajo vigilancia constante, necesita margen, juego y reconocimiento. Estos relatos suelen ignorar la bidireccionalidad de las relaciones. Se habla de influir sin ser influido, de afectar sin ser afectado. Eso no existe en sistemas humanos reales. Toda interacción transforma a ambos lados. Negar esta realidad es negar la interdependencia básica de la vida social. La fantasía de invulnerabilidad conduce a decisiones pobres porque no integra retroalimentación. También se oculta el costo cognitivo de vivir en modo estratégico permanente. Interpretar cada gesto como maniobra consume recursos mentales. Se pierde espontaneidad, se pierde disfrute. La atención se secuestra. A largo plazo, este estado se parece más a la ansiedad que al poder. La calma, requisito para decisiones finas, se vuelve inaccesible. Finalmente, hay una falsa promesa de estatus. Se sugiere que dominar el secreto eleva al individuo por encima de la masa. Pero el estatus real se sostiene en reputación, contribución y consistencia. El estatus performativo, basado en intimidación simbólica, es inestable. Depende de que otros crean en el personaje. Cuando la creencia cae, no queda nada que la sostenga. Desmontar este entramado implica ver el secreto por lo que es. Una narrativa rentable que simplifica, polariza y vende. No es una revelación incómoda, es un consuelo elegante para evitar la complejidad. La alternativa no es ingenuidad, sino alfabetización relacional. Aprender a leer contextos, a comunicar límites sin violencia, a tolerar la ambigüedad y a construir influencia sin coerción.
Eso no se vende como misterio prohibido. Se aprende con tiempo, práctica y criterio. Y precisamente por eso no es un buen producto milagro. Otro aspecto cuidadosamente oculto es el empobrecimiento del lenguaje que estos discursos producen. Para que una visión simplificada del mundo funcione, necesita un vocabulario igualmente simple. Palabras como control, valor, debilidad, dominancia, juego, se repiten hasta vaciarse de matices. El lenguaje deja de describir la realidad y pasa a fabricarla. Al reducir la experiencia humana a un puñado de etiquetas, se pierde la capacidad de pensar con precisión. Y cuando el pensamiento se vuelve impreciso, la manipulación encuentra terreno fértil. Este empobrecimiento no es accidental. Un lenguaje rico permite distinguir situaciones. Uno pobre las aplana. Si todo es manipulación, nada lo es. Si todo es poder, nada se entiende. El hablante gana contundencia retórica a costa de claridad conceptual. El oyente siente que comprende, cuando en realidad solo ha memorizado consignas. La comprensión profunda exige distinguir. La propaganda exige simplificar. Hay también una distorsión del conflicto. El conflicto es parte inevitable de cualquier vínculo humano. Bien gestionado fortalece, mal gestionado destruye. Los discursos maquiavélicos no enseñan a gestionar conflictos, enseñan a ganarlos. Esta lógica convierte desacuerdos normales en batallas identitarias. Se pierde la posibilidad de reparación. El error ya no es una oportunidad de ajuste, sino una humillación que debe cobrarse. Así, los vínculos se vuelven frágiles porque no admiten imperfección. Otro punto oculto es la hiperinterpretación del rechazo. No todo rechazo es estrategia, ni todo silencio es cálculo. A veces es simple falta de interés, cansancio, prioridades distintas o circunstancias externas. Interpretar cada negativa como un movimiento táctico personaliza el mundo en exceso. El resultado es una lectura paranoide de la realidad que aumenta el sufrimiento y reduce la capacidad de aprender. La madurez relacional incluye aceptar que no todo gira en torno a uno. Estos relatos también confunden autoestima con grandiosidad. La autoestima real es estable, flexible y compatible con la crítica. La grandiosidad es frágil y necesita validación constante. El secreto promete inflar la imagen personal, pero lo hace creando dependencia del espejo ajeno. Cuando la respuesta externa no llega, aparece la ira o el desprecio. Así, la persona queda atrapada en un vaivén emocional que el discurso nunca reconoce como problema. Existe además una negación sistemática del cuidado. El cuidado se presenta como transacción o como debilidad. Sin embargo, el cuidado es una competencia compleja que requiere lectura emocional, timing y responsabilidad. Despreciarlo no elimina su necesidad, solo la desplaza. Quien no sabe cuidar tampoco sabe sostener proyectos, equipos o comunidades. El costo no se limita a lo íntimo, se extiende a lo social y laboral. Estos discursos suelen romantizar la frialdad. La frialdad se vende como señal de poder, cuando muchas veces es señal de desconexión. La capacidad de regular emociones no implica apagarlas, implica sentir sin desbordarse y actuar sin negar lo que se siente. La frialdad permanente empobrece la experiencia y dificulta la empatía, que es una herramienta cognitiva, no solo moral. Sin empatía se toman peores decisiones porque se ignora información clave. Hay también una confusión entre independencia y aislamiento. Ser independiente es poder elegir. Aislarse es no saber vincularse. El discurso que glorifica la autosuficiencia total suele producir individuos incapaces de pedir ayuda, negociar necesidades o construir redes. A corto plazo parece fortaleza. A largo plazo es vulnerabilidad estructural. Nadie prospera solo en sistemas complejos. Otro elemento oculto es la temporalidad falsa que se propone. Se prometen resultados rápidos y transformaciones inmediatas. Las relaciones humanas, en cambio, operan en tiempos largos. La confianza se construye lentamente y se destruye rápido. Vender velocidad en un terreno que exige paciencia es una forma de estafa cognitiva. El lector se frustra cuando la realidad no responde al cronograma prometido y en lugar de cuestionar el modelo, se culpa a sí mismo o al enemigo imaginado. Estos relatos también aplanan la ética. Se reemplaza la pregunta ¿qué es lo correcto aquí? Por ¿qué me conviene ahora? Esta sustitución parece pragmática, pero es miope. La ética no es un lujo moral, es una tecnología social que permite cooperación sostenida. Ignorarla produce beneficios tácticos y pérdidas estratégicas. La vida no se vive en jugadas aisladas, sino en secuencias con memoria. Finalmente, hay un silencio sobre el envejecimiento del personaje. El guión del control permanente funciona mal cuando cambian los contextos vitales. Lo que parece atractivo en una etapa puede volverse disfuncional en otra. Quien invierte su identidad en una máscara rígida tiene dificultades para adaptarse. La flexibilidad, no la dominación, es la verdadera ventaja evolutiva.
Desmontar este secreto implica recuperar lenguaje, tiempo y ética, nombrar con precisión, aceptar procesos largos y decidir con responsabilidad. No hay misterio prohibido detrás de la experiencia humana. Hay complejidad. Y la complejidad no se conquista con consignas, sino con pensamiento crítico, autoconocimiento y capacidad de relación. Todo lo demás es un atajo que promete poder y entrega pobreza interior. Un núcleo que rara vez se examina es la confusión entre estrategia y sentido. Estos discursos enseñan a optimizar movimientos sin preguntarse para qué. La vida relacional se convierte en una sucesión de tácticas desconectadas de un proyecto vital. Cuando el cómo devora al para qué, la persona puede ganar intercambios y perder dirección. El resultado es una existencia reactiva, siempre respondiendo al otro, nunca eligiendo desde valores propios. El poder prometido termina siendo dependencia del estímulo externo. También se oculta el papel del contexto. No existe conducta humana fuera de contexto. La misma acción puede significar cuidado en una situación y control en otra, firmeza aquí y violencia allí. Los guiones rígidos ignoran variables decisivas: historia personal, momento vital, cultura, entorno material. Esta ceguera contextual explica por qué las técnicas fallan fuera del laboratorio retórico. La realidad no coopera con recetas universales. Hay una idealización de la escasez como motor del deseo. Se enseña a retirar, a dosificar, a desaparecer para provocar. La escasez puede intensificar el interés a corto plazo, pero como principio permanente erosiona la confianza. Las relaciones humanas necesitan previsibilidad suficiente para sostenerse. Cuando todo es intermitente por diseño, el vínculo se vuelve inestable. Lo que se presenta como misterio termina siendo ansiedad administrada. Otro punto oculto es la desigualdad emocional que se normaliza. Se legitima sentir sin permitir que el otro sienta, exigir sin exponerse, pedir sin dar. Esta asimetría no es sostenible. Las personas no son recursos infinitos. La deuda emocional se acumula y se cobra en forma de distancia, conflicto o ruptura. La fantasía de extraer sin invertir confunde relaciones con explotación. Estos relatos también redefinen el consentimiento de manera interesada. Se confunde consentimiento con ausencia de resistencia o con aceptación inducida. Se pierde de vista que el consentimiento es un proceso informado, libre y reversible. Reducirlo a una respuesta condicionada es una forma de violencia simbólica. Además, esta reducción empobrece el encuentro. Sin consentimiento real, no hay encuentro, hay cumplimiento. Existe una estética de la dureza que se confunde con madurez. Se desprecia la ternura, se ridiculiza la duda, se castiga la reflexión. Pero la madurez no es dureza, es capacidad de sostener ambivalencias. Quien no tolera la ambivalencia necesita certezas absolutas y enemigos claros. De ahí la insistencia en dividir el mundo en ganadores y perdedores. La vida adulta real es menos teatral y más compleja. Se oculta además la interdependencia estructural de los sistemas humanos. Nadie gana solo. La influencia se construye dentro de redes. Tratar a los demás como adversarios constantes debilita la red que te sostiene. El costo aparece cuando se necesita apoyo. No hay capital social. La estrategia que parecía astuta se revela miope. Otro mecanismo es la confusión entre autenticidad y transparencia total. Se acusa a la autenticidad de ingenuidad, pero tampoco se defiende la transparencia radical. Se propone, en cambio, una actuación calculada. El problema es que actuar de forma crónica desgasta. La coherencia interna se resiente. La persona pierde contacto con sus propias señales. Sin autenticidad mínima, el bienestar cae. Sin transparencia suficiente, la confianza muere. El equilibrio nos enseña porque no vende eslóganes. Estos discursos suelen ignorar el aprendizaje bidireccional. En relaciones sanas, ambos aprenden y se ajustan. En el guión del control, aprender del otro es ceder poder. Esta idea bloquea el crecimiento. La persona se vuelve rígida y predecible, incapaz de incorporar feedback. Paradójicamente, eso la hace menos influyente y menos atractiva con el tiempo. Hay también una negación del duelo. Las rupturas, los rechazos, las pérdidas requieren elaboración. El guión maquiavélico acelera el cierre emocional con desprecio. No importaba, era predecible. Esta anestesia retórica evita el dolor a corto plazo, pero lo cronifica. Lo no elaborado reaparece como cinismo o rabia. El duelo no es debilidad, es higiene emocional. Finalmente, se oculta el impacto acumulativo de estas prácticas en la identidad. Vivir como estratega permanente devalúa la espontaneidad, el juego y la curiosidad. La persona se vuelve calculadora incluso consigo misma. El placer se instrumentaliza. La vida pierde textura. El poder prometido no se traduce en bienestar, que es el indicador último de una estrategia que vale la pena. Desmontar el secreto aquí implica recuperar sentido, contexto y reciprocidad. Elegir para qué se quiere vincular,
leer situaciones concretas y aceptar que toda relación viable es un intercambio vivo, no una extracción unilateral. No hay victoria duradera contra las personas, hay construcción con ellas. Lo demás es un simulacro que confunde intensidad con profundidad y control con libertad. Un aspecto que rara vez se nombra es la distorsión del riesgo que estos discursos promueven. Se incentiva a tomar riesgos relacionales sin evaluar consecuencias, porque el guión promete inmunidad. Si sigues la técnica, no perderás. Esta promesa anestesia la prudencia. En la vida real, toda interacción conlleva riesgo, emocional, reputacional, temporal. Ignorar esa realidad no elimina el riesgo, lo externaliza y lo vuelve más costoso cuando aparece. La madurez no consiste en evitar riesgos, sino en elegirlos conscientemente. También se oculta la pérdida de información que produce la postura de control. Cuando se actúa desde la dominación, el otro aprende a ocultar. Las respuestas se vuelven estratégicas, no sinceras. Se pierde acceso a señales valiosas, dudas, deseos, límites reales. La ilusión de poder se paga con ceguera informacional. En sistemas complejos, quien no recibe feedback fiable toma peores decisiones. El control, paradójicamente, empobrece el control. Hay una confusión entre intensidad y verdad. Las emociones fuertes se toman como prueba de autenticidad. Si algo provoca reacción, debe ser real. Esta falacia confunde impacto con significado. La intensidad puede ser producto de ansiedad inducida, no de conexión. La verdad relacional suele ser más silenciosa, consistencia, cuidado, reciprocidad sostenida. Pero lo silencioso no vende, por eso se glorifica el choque. Estos relatos también recompensan la simplificación moral. Se enseña a clasificar personas en categorías rígidas, útiles o descartables, fuertes o débiles, dominantes o sometidos. Esta taxonomía reduce la carga cognitiva, pero empobrece el juicio. Las personas reales cambian, aprenden, se contradicen. Quien no admite matices se vuelve torpe ante lo inesperado, y la vida inevitablemente sorprende. Otro punto oculto es la erosión de la autoobservación. El foco obsesivo en el otro desplaza la mirada interna. Se analiza cada gesto ajeno mientras se ignoran propias reacciones. Miedo, necesidad, envidia, esperanza. Sin autoobservación no hay autorregulación. La persona reacciona desde impulsos no reconocidos y luego los racionaliza como estrategia. El guión ofrece excusas elegantes para no mirarse. Existe además una fetichización del desapego. El desapego sano es libertad. El desapego performativo es evitación. Se aprende a cortar rápido, a no involucrarse, a mantener salidas abiertas. Esto puede proteger del dolor inmediato, pero impide la profundidad. Sin implicación, no hay proyecto compartido. El desapego convertido en ideología produce vínculos superficiales y repetitivos. Estos discursos suelen ignorar la dimensión corporal de las relaciones. El cuerpo registra estrés, incoherencia, amenaza. Las estrategias que fuerzan dinámicas generan señales somáticas, tensión, insomnio, irritabilidad. El cuerpo desmiente al relato, pero como el guión privilegia la mente estratégica, estas señales se desprecian. A largo plazo, el costo aparece como desgaste físico y emocional. Otro elemento oculto es la confusión entre respeto y temor. El respeto auténtico nace del reconocimiento mutuo. El temor nace de la amenaza. Pueden parecer similares en el corto plazo, pero divergen en el largo. El respeto construye cooperación. El temor construye cumplimiento frágil. Cuando la amenaza desaparece, el cumplimiento también. Apostar al temor es apostar a un capital que se deprecia rápido. Hay una inversión del aprendizaje emocional. En lugar de aprender a tolerar frustraciones, se aprende a evitarlas mediante control externo. Esto reduce la resiliencia. La persona se vuelve dependiente de que el entorno se ajuste a su guión. Cuando no ocurre, aparece la desregulación. La resiliencia real se construye aceptando límites y pérdidas, no negándolos. Estos relatos también minimizan el rol de la compatibilidad. No todo funciona con todos. Insistir en técnicas universales ignora diferencias de valores, ritmos y objetivos. La compatibilidad no se fabrica, se reconoce. Forzarla con estrategias produce fricción y desgaste. Aprender a elegir mejor es más efectivo que aprender a controlar más. Finalmente se oculta el impacto ético acumulado. Las pequeñas transgresiones normalizadas se convierten en hábito. El carácter se moldea por repetición. Quien justifica manipular hoy justificará algo más mañana. La pendiente no es dramática, es gradual. Cuando se quiere volver atrás, el suelo ya es resbaladizo. La ética no es un adorno, es un sistema de frenos que protege a largo plazo. Desmontar el secreto aquí implica recuperar prudencia, feedback y autoobservación. Elegir riesgos con conciencia, escuchar señales reales y mirarse sin excusas. El poder que no integra estas dimensiones es ruido.
La influencia que perdura nace de coherencia interna y lectura fina del contexto, no de guiones rígidos. Lo demás promete invulnerabilidad y entrega fragilidad maquillada. Un aspecto decisivo que permanece en sombra es la confusión entre libertad y ventaja. Estos discursos prometen libertad personal, pero en la práctica persiguen ventaja situacional. La libertad implica poder elegir incluso cuando elegir no maximiza el beneficio inmediato. La ventaja, en cambio, exige cálculo constante y vigilancia. Vivir orientado a la ventaja encadena la conducta a resultados externos. La persona deja de ser libre para convertirse en optimizador compulsivo. El costo es la pérdida de autonomía interior. También se oculta la pérdida de narrativas compartidas. Las relaciones humanas se sostienen sobre historias comunes, proyectos, recuerdos, significados. El guión del control desprecia la construcción narrativa y privilegia episodios aislados de impacto. Sin relato compartido, no hay continuidad. El vínculo se vuelve una secuencia de escenas inconexas. La intensidad puede ser alta, la profundidad nula. Hay una distorsión del mérito. Se atribuyen resultados complejos a técnicas simples, ignorando factores estructurales, oportunidades, azar, contexto social, salud mental. Esta distorsión alimenta una ética del éxito individualista que culpabiliza al que no obtiene resultados y glorifica al que los obtiene sin examinar condiciones. El mérito se convierte en relato, no en análisis. Así, el fracaso ajeno se explica como debilidad moral y el éxito propio como prueba de superioridad. Estos discursos también reducen la comunicación a señales. Se enseña a emitir estímulos y medir reacciones, como si la interacción fuera un experimento conductista. Se pierde el diálogo, que implica riesgo, escucha y co-creación de sentido. Sin diálogo, los malentendidos se acumulan. Las señales pueden provocar respuestas. El diálogo construye acuerdos. Confundirlos es confundir reacción con relación. Otro punto oculto es la erosión de la confianza básica. La confianza no es ingenuidad. Es una hipótesis práctica que permite coordinar acciones. Cuando se destruye la confianza, todo se vuelve costoso. Hay que verificar, sospechar, controlar. El guión del secreto normaliza la desconfianza como virtud. El resultado es una vida más cara en términos emocionales y cognitivos. La eficiencia prometida se evapora. Existe además una negación de la vulnerabilidad compartida. Las relaciones reales se profundizan cuando ambas partes pueden mostrarse incompletas sin temor a castigo. El discurso del control penaliza la vulnerabilidad, pero no la elimina. La empuja a la clandestinidad. Lo que no se nombra gobierna desde la sombra. La negación de la vulnerabilidad produce rigidez y explosiones tardías. Estos relatos suelen fetichizar la autosuficiencia emocional. Se idealiza no necesitar a nadie, pero necesitar no es depender ciegamente, es reconocer interdependencias. La autosuficiencia absoluta es una ficción que ignora la naturaleza social del bienestar. Quien la persigue termina aislado o agotado. La fortaleza real incluye saber cuándo y cómo apoyarse. Otro elemento oculto es la deseducación del deseo. Se enseña a provocar deseo sin comprenderlo. El deseo humano se nutre de reconocimiento, seguridad, novedad y sentido. Las técnicas que juegan solo con escasez y ambigüedad descuidan estos pilares. El deseo inducido sin base se disipa. La repetición del truco exige dosis crecientes. El sistema se vuelve adictivo y frágil. Hay también una pérdida de temporalidad biográfica. Las personas cambian. Lo que hoy atrae mañana puede repeler. El guión rígido no acompaña las transiciones vitales. Duelos, proyectos, envejecimiento, responsabilidades. Al ignorar la biografía, se trata al otro como objeto atemporal. La fricción es inevitable. La adaptabilidad, no el control, es la competencia clave. Estos discursos confunden respeto propio con desprecio ajeno. Defender límites no requiere humillar. La humillación puede producir sumisión momentánea, pero destruye el respeto mutuo. El respeto propio se sostiene con coherencia entre valores y actos. Cuando los valores se subordinan a tácticas, el respeto propio se erosiona aunque la fachada se mantenga. Finalmente se oculta la trampa del rendimiento permanente. Convertir la vida relacional en desempeño continuo agota. No hay descanso, no hay hogar simbólico. La persona vive en escena, siempre calculando. El burnout relacional es el resultado lógico. El poder prometido no incluye el costo del desgaste. Desmontar el secreto aquí implica recuperar libertad, diálogo y confianza. Elegir relaciones que permitan construir relatos compartidos, comunicarse sin reducir al otro a estímulos y sostener la confianza como hipótesis revisable, no como ingenuidad. El control puede ganar momentos. La libertad construye trayectorias. La influencia que dura no teme a la vulnerabilidad compartida ni a la complejidad del tiempo humano. El último velo que conviene levantar es el de la promesa final.
La idea de que una vez descubierto el secreto, la incertidumbre desaparece. Esta promesa es falsa por diseño. La incertidumbre no es un defecto del mundo social, es su condición. Intentar erradicarla mediante control no la elimina, la reprime. Y lo reprimido regresa con más fuerza, en forma de ansiedad, rigidez o estallidos emocionales. La adultez no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en convivir con ella sin desmoronarse. Estos discursos también ocultan que la asimetría constante degrada al que domina. Mantener una posición de superioridad requiere vigilancia, distancia y frialdad. Con el tiempo, esa postura reduce la capacidad de disfrute. La risa se vuelve cálculo, el juego se vuelve táctica, la curiosidad se vuelve sospecha, el mundo se achica, lo que se gana en control se pierde en vitalidad. La vida se vuelve correcta pero estéril. Hay una trampa semántica en la palabra descubrir. Descubrir sugiere que la verdad estaba ahí, esperando. Pero aquí no se descubre nada, se construye un relato que organiza experiencias dispersas bajo una lógica simple. La sensación de revelación no proviene de la verdad, sino de la coherencia interna del cuento. El cerebro ama las historias que explican todo. La realidad, en cambio, no explica todo, resiste. Otro punto final que se oculta es el fracaso del modelo a largo plazo. Puede producir resultados aparentes en fases iniciales, sorpresa, impacto, reacciones intensas. Pero los sistemas humanos se adaptan. Lo que hoy impresiona mañana se reconoce. El guión pierde eficacia y exige escalada. Más frialdad, más retirada, más control. La escalada no tiene fin. El costo tampoco. Estos discursos rara vez hablan de felicidad, porque la felicidad no es compatible con la guerra permanente. Hablan de poder, de ventaja, de dominio. Pero el bienestar, medido en calma, sentido y conexión, queda fuera del marco. No es un olvido inocente, es una exclusión necesaria. Si el lector evaluara su vida en términos de bienestar sostenido, el secreto perdería atractivo. Hay también una pérdida del asombro. Cuando todo se interpreta como estrategia, nada sorprende de verdad. El otro deja de ser misterio y se convierte en problema a resolver. El asombro es una fuente de aprendizaje y deseo. Sin él, la experiencia se aplana. La vida se vuelve predecible y cansada, incluso cuando se la vive como triunfo. El cierre de este desmontaje exige nombrar lo que sí suele funcionar y no se vende como secreto: criterio, ética y relación. Criterio para distinguir contextos y personas sin recetas universales. Ética para orientar decisiones más allá del beneficio inmediato. Relación para aceptar que influir es siempre dejarse influir, que vincularse es exponerse y que la cooperación inteligente supera a la dominación torpe. No hay lo que las mujeres no quieren que descubras como verdad oculta universal. Hay individuos, historias, deseos y límites. Hay errores, aprendizajes y elecciones. La promesa del secreto sustituye la responsabilidad personal por una conspiración cómoda. Protege del dolor momentáneo, pero bloquea el crecimiento. Y el crecimiento, no el control, es lo único que amplía posibilidades reales. El gesto verdaderamente incómodo no es descubrir un truco, sino renunciar a la fantasía del truco. Aceptar que no hay atajos que sustituyan la lectura fina del contexto, la comunicación honesta y la coherencia interna. Aceptar que el poder sin sentido es ruido y que la influencia sin ética es frágil. Aceptar que la vida relacional es compleja y que esa complejidad no es enemiga, sino condición de lo vivo. El secreto sucio, al final, no es algo que otros oculten. Es lo que estos discursos ocultan de sí mismos, que prometen control porque no saben qué hacer con la incertidumbre, que venden dureza porque temen la vulnerabilidad, que glorifican la estrategia porque desconfían del encuentro. Ver esto no concede ventaja sobre otros, concede algo más difícil y más valioso: libertad interior. Y esa libertad no se ejerce dominando, sino eligiendo. No se demuestra imponiendo, sino sosteniendo. No se protege con frialdad, sino con criterio. Todo lo demás es un teatro rentable que confunde ruido con verdad y control con poder. El verdadero desvelamiento no es aprender a jugar contra las personas, sino dejar de necesitar ese juego para vivir con sentido.